Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a nuestra sesión de este día. Em, Bien, eh, como primera instancia vamos a hablar del marco normativo del comercio exterior mexicano. ¿Qué entendemos por marco normativo? El marco normativo, como bien señala aquí el concepto, es el conjunto de aquellas medidas o estrategias que cada gobierno federal establece y que son destinadas a influir sobre el proceso y la marcha de la economía de manera conjunta. ¿A qué se refiere esto? Son todas aquellas normas o reglas establecidas dentro de alguna ley que tiene como finalidad regular las operaciones comerciales que realiza un país. Y estas estrategias o estas reglas están conformadas, como bien mencioné hace un momento, por las leyes, por regulaciones, por análisis de los escenarios económicos, así como los políticos y los sociales. Dentro de los sociales se podría considerar todo lo referente a los gastos. Y en los gastos entra los destinados a educación, a sanidad, a los subsidios que establece el gobierno, así como a las distintas ayudas brindadas a los distintos sectores sociales y vulnerables. De igual manera, dentro de estos aspectos que se consideran para determinar las estrategias o el marco normativo, se establecen los impuestos, que en el caso del panorama internacional o de comercio internacional, tiene como finalidad, al igual que el resto, obtener recursos para destinarse a los objetivos públicos. ¿Y cuál es el mecanismo o la forma de obtener dichos recursos o dichos impuestos? Justamente los aranceles, que son aquellos impuestos que se establecen a las operaciones de importación o exportación, según sea el caso, y que se definen según las características del producto o bien la cantidad de producto que está ingresando o que está saliendo de un país. ¿Y cuáles son los elementos existentes del marco normativo? Primero hay que establecer cuál es la situación o el panorama en el cual se desea estar para poder justamente establecer los mecanismos o las normas que van a regular las acciones comerciales de las empresas y de los consumidores para poder llegar a esa situación deseada. Por otro lado, tenemos que eh, los recursos actuales del Estado no coinciden con el deseado. Ok. ¿A qué se refiere este aspecto en particular? Tomando en cuenta cuál es la situación a la que se desea llegar, hay que hacer un comparativo de cuál es la situación en la que nos encontramos o el estado en el que nos encontramos. Una vez diferenciados estos dos, se deberán establecer justamente, como menciona acá, los instrumentos, los mecanismos que nos van a permitir llegar a esa situación o a esa expectativa deseada dentro del panorama económico y comercial. Y por último tenemos lo referente a qué capacidad es la que tenemos nosotros como país, como federación, en el ámbito legal y en el ámbito técnico. ¿A qué se refieren esos dos aspectos de manera específica? El aspecto legal es qué normas ya existen que puedan o que estén destinadas a regular justamente las operaciones comerciales y cómo éstas nos van a permitir llegar al ámbito deseado, mejorar la condición en la que estamos. Y en el aspecto técnico, ok, ¿cuáles son los procedimientos o las acciones que se están tomando en este momento para poder controlar o regular las operaciones comerciales? Y esto, ¿cómo nos va a permitir llegar a la situación o al estado deseado?
¿Cuáles son los elementos básicos de la política económica? Son tres: el gobierno, los instrumentos y los objetivos. En lo referente al gobierno, es la entidad que nos va a permitir llevar a cabo o va a establecer la política económica que va a regular las acciones del país, sean estas comerciales o sean estas de transferencias de recursos económicos. Los instrumentos, ¿cuáles son los medios o las formas en las que el gobierno actúa? De manera específica, ¿a qué se refiere con instrumentos? ¿Cuáles son los recursos? Y por recursos entendemos cuáles son las normas ya establecidas, las leyes, las políticas que la federación ya ha establecido para regular o pautar la conducta o el actuar de las distintas dependencias reguladas por el gobierno. Y el último, los objetivos. ¿Cuál es el fin la meta a llegar, el ámbito o la situación que deseamos alcanzar? Y estos tres, de manera conjunta, nos van a permitir justamente establecer cuáles serán las normativas de manera global que van a regular las operaciones de comercio internacional. ¿Y cuáles son los objetivos de la política económica de manera general? La primera de ellas es aperturar y liberalizar el cambio. Y con el cambio vendrá el intercambio de bienes y servicios. Crear una situación proteccionista ante ciertas actividades o ante ciertas operaciones. ¿Qué es una acción proteccionista? Ya anteriormente habíamos comentado lo referente a las regulaciones al comercio internacional o al ámbito comercial. Justamente estas regulaciones o restricciones en el ámbito comercial son para proteger eh, la situación comercial y económica del sector productivo de nuestro país. ¿Cuál es ese sector productivo? Las distintas empresas, los distintos negocios que participan dentro de la economía del país. ¿Por qué se protegen a las empresas? Eh, lo que ha permitido la apertura comercial o la firma de tratados de libre comercio es que como consumidores podamos acceder a una mayor cantidad de productos y una diversidad de los mismos que puedan satisfacer nuestros deseos o expectativas. ¿A qué me refiero con aperturar eh, y a permitirnos un acceso a nuevos y distintos productos? Eh, como ejemplo, en una sesión anterior les había comentado de los celulares, que conforme va pasando el tiempo, las aplicaciones, las modalidades, los diseños, los tamaños, las capacidades de los dispositivos electrónicos, de manera específica los teléfonos celulares, es cada vez mayor y más atractiva. Teléfonos con mayor capacidad, teléfonos con mayor resolución en las imágenes. Ahora bien, si existiera el caso de que alguna de estas empresas transnacionales de productoras y distribuidoras de equipos celulares fuera mexicana, al permitir un ingreso vasto y amplio de estos productos, va a repercutir en qué tantos teléfonos celulares pueda vender esta empresa mexicana. Si quieren quizás otro ejemplo más realista, eh, nosotros somos una nación extractiva, una nación que se dedica principalmente a exportar recursos agropecuarios, recursos naturales y de alguna manera productos manufacturados o artesanales. Eh, tomemos como ejemplo la talavera. Si vemos en el panorama internacional que hay productos muy similares a la talavera a un menor costo y aquellos negocios que se encuentran en los centros turísticos que vendan
productos artesanales, que vendan vasijas, platos, vasos artesanales, y como se encuentra ubicada en Puebla, venda Talavera, con la apertura comercial puede tener acceso a productos similares a la Talavera y venderlos como tal. Pero esto, ¿qué va a ocasionar? Que los productores regionales de la Talavera vean mermada su capacidad de producción, puesto que sus ventas se reducen y por ende aumenten sus precios. Como ya no vende tanto, no tiene recursos para invertir y por ende los productos, o más bien la materia prima, los insumos, quizás les salgan más caros porque ya no compra al mayoreo, compra en pequeñas cantidades. Entonces, para evitar justamente esta situación, es que se establecen las regulaciones al comercio internacional y es parte de uno de los objetivos de la política económica, proteger al sector o a la industria regional. Y como tercer punto tenemos el desarrollo del mercado interno, que va muy de la mano con el anterior, proteger al productor interno para desarrollar su capacidad de producción, su capacidad de distribución y por ende tenga una mayor y mejor participación en el mercado, sea esta nacional o internacional. Y los tres objetivos van de la mano, porque como productores nos permite comprar o adquirir insumos o materias primas a un menor costo. Nos va a permitir de alguna manera también por las políticas económicas estar seguros de que no va a haber una competencia desleal por parte de las empresas extranjeras en la federación establecer normas que regulen o que restrinjan el acceso a estos productos que puedan afectar a los productores nacionales. Y por último, permitirles una mayor capacidad de producción y por ende una mayor capacidad de distribución. De igual manera, tenemos unos objetivos estratégicos de la política económica, que estos primordialmente son 5. Permitir un mayor crecimiento económico, permitir un pleno empleo, una estabilidad de precios, una distribución de la renta y la riqueza, así como un equilibrio de la balanza de pagos. El primero de ellos, permitir un crecimiento económico, perdón. ¿De qué manera? Logrando que las tasas de crecimiento de la producción doméstica, de la producción regional, sea satisfactoria. De igual manera, que incluya los cambios estructurales que se presentan de manera continua en el tejido productivo y que sus indicadores, que de manera específica son la tasa media anual de crecimiento del PIB o del Producto Interno Bruto, así como la tasa del crecimiento de PIB per cápita. ¿A qué se refieren estos dos aspectos? El Producto Interno Bruto es la capacidad de producción que tenemos como país. Y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto por mano de obra, por habitante, por trabajador. A eso se refieren esos dos aspectos. El segundo, pleno empleo, que tiene como finalidad garantizar la creación de puestos de trabajo, que así como se permite, perdón, que así como la apertura comercial y los tratados de libre comercio le permiten a las empresas exportar una mayor cantidad de productos, esto se vea reflejado generando mayor cantidad de vacantes en las empresas, permitiendo que una mayor cantidad de personas puedan tener un puesto de trabajo estable y bien remunerado para proporcionarles un nivel y una calidad de vida razonable a todos los miembros capacitados de la fuerza laboral de la cual dispone el país, reduciendo y previniendo, como habíamos mencionado hace un momento, el desempleo, ya sea este de manera cíclica o a corto plazo. Y al final, eliminar el desempleo estructural y cualquier otra forma de desempleo. ¿Cuáles son los indicadores
que nos van a permitir determinar si hay un pleno empleo, justamente la tasa de desempleo, sea esta semestral o anual, la distribución del empleo, cómo están los empleados, cómo están distribuidos por edades, por género, por las regiones, por el conocimiento o la pericia técnica que tienen, así como las áreas de especialización. Como tercer punto, los objetivos estratégicos tenemos la estabilidad de precios, que es justamente mantener el nivel general de precios estable, fijo, que no haya aumentos y disminuciones, cambios abruptos, y que esto de alguna manera va a permitir que se reduzcan las tasas de inflación. ¿Y cuáles van a ser los indicadores de esa estabilidad de precios? Justamente los índices de precio al consumo, los índices de precio al por mayor y algún otro índice de precio. ¿Cuáles son los dos primeros? ¿Cuál es el precio, más bien el índice o la variabilidad, la variabilidad de precios que pueda llegar a tener un producto al distribuirse en el mercado, el precio al cual el cliente o el consumidor va a adquirir ese producto? ¿Y cuáles son los índices de precio al por mayor? ¿Cuál es la tasa general en la cual se establecen los precios en el mercado de X o Y producto? ¿A qué se refiere la distribución de la renta y la riqueza? Justamente cómo están distribuidos los ingresos y el poder adquisitivo de la población dentro del territorio nacional. Y de manera específica es la reducción de las diferencias entre los niveles de ingresos personales, la concentración de la riqueza y la provisión de bienes y servicios. En otras palabras, es que la cantidad de ingresos o el monto de ingresos que tiene un trabajador o un individuo le permita distribuirlo en sus gastos, que no sea superior sus gastos a sus ingresos, que estén distribuidos de manera equitativa y le permitan tener una mejor calidad de vida. Y los indicadores son los índices o las tasas de distribución de la pobreza, cómo se está o cuánto porcentaje de la población se encuentra en la categoría de pobre. Y por último tenemos el equilibrio de la balanza de pagos, que es, como habíamos mencionado ya anteriormente, generar que las importaciones y exportaciones sean lo más similar posible o prioritariamente que las exportaciones sean mayor que las importaciones, ¿sí? ¿Cuál es el ámbito en el que se implementan o aplican los objetivos de la política económica? Tenemos tres: los fines, los objetivos y la meta. ¿Cuál es el fin de los objetivos de la política económica? Tener objetivos nuclearizadores o estratégicos. Definir cuáles son los anhelos a gran escala y los desafíos que requerimos enfrentar como sociedad y como empresa para poder llegar o alcanzar esa situación deseada. ¿Y cuáles son los fines? Son las mediciones cualitativas a las que se refieren las cuestiones humanas, sociales y políticas del país. El objetivo o la finalidad que tendrán los objetivos en la política económica es resolver la problemática fundamental de una federación, midiendo y combinando los procedimientos cualitativos y cuantitativos que nos van a permitir alcanzar esa situación deseada. Y la meta son aquellos aspectos problemáticos que de manera fundamental afectan o repercuten la situación
comercial y económica de la federación y que permitirán en un futuro, cuando se resuelvan, mejorar la calidad y expectativas de vida de los habitantes de un país. Acá tenemos otra gráfica que hace referencia a lo anterior. ¿Cuál es el fin? Ser una economía industrializada. ¿Cuál es el objetivo? Tener o alcanzar el crecimiento económico. Y la meta, un crecimiento del Producto Interno Bruto en el 5%. Creación de tantos o un porcentaje de puestos de trabajo. De esta manera se ejemplifican los fines, los objetivos y la meta. El fin, a dónde pretendemos llegar. El objetivo, que de manera específica nos va a permitir llegar a ser una economía industrializada. En este caso, el crecimiento económico. Y la meta, cómo vamos a alcanzar ese crecimiento económico. A continuación, hablaremos de los organismos de índole internacional que regulan o permiten, de alguna manera, regularizar las operaciones de comercio internacional. Y la primera de ellas es la Organización Mundial del Comercio. La OMC, como generalmente se le denomina, tuvo sus orígenes en 1995, a partir de lo que anteriormente era denominado GATT. La OMC es aquella organización que tiene como principal finalidad o propósito establecer las normas que van a regir o a regular las operaciones o transacciones comerciales entre las naciones. Actualmente la OMC la conforman 153 miembros. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que son 153 naciones las que, 153 representantes de las naciones que conforman esta organización y que mediante sus distintas reuniones establecen cuáles van a ser las normas o las políticas que van a regular las operaciones de comercio internacional. ¿Y cuáles fueron los orígenes de la OMC? Posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde algunas naciones terminaron devastadas, algunas con infraestructura industrial, el cascarón de las plantas, maquinaria que tenían paralizada, pero no contaban con mano de obra, no contaban con el recurso económico para echar a andar las empresas. Por otro lado, naciones que contaban con el recurso económico, de manera específica Estados Unidos, que contaban con el recurso económico, pero no contaban con la mano de obra calificada y quizás tampoco con la infraestructura necesaria para echar a andar los diversos sectores industriales. Y por otro lado, naciones que tenían mano de obra, pero no tenían ni los recursos económicos para emplearlos, ni la infraestructura industrial para poder emplear a estas personas. Entonces, dado que había una gran disparidad entre las naciones en cuanto a las características de los recursos con los que contaban, decidieron, guiados o orientados por Estados Unidos, firmar un convenio o un tratado en el cual de manera recíproca se apoyarían para poder incentivar o levantar las economías de las regiones. ¿De qué manera? Francia, Alemania, que quizás contaban con los edificios, quizás Francia contaba con la maquinaria, ok, exportar las máquinas de Francia a Alemania y con los recursos económicos de Estados Unidos y la mano de obra de México, Holanda,
Argentina, comenzar a producir o echar a andar esas fábricas y sacar productos al mercado. De esta manera se iniciaron justamente las pautas que regulaban los acuerdos o los tratados comerciales entre las naciones en el ámbito comercial y en el ámbito económico. ¿Y cuál es el objetivo en particular de la OMC? Ayudar a todos aquellos productores de bienes y servicios, así como a los exportadores e importadores a llevar a cabo o a llevar adelante sus actividades productivas y de comercio, que es justamente lo que mencioné hace un momento. La OMC administra los recursos comerciales regulados o negociados por sus miembros. Y como mencioné hace un momento, la OMC tuvo sus orígenes en el GATT. Y partiendo de sus siglas en inglés, el GATT es el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles. Desmenuzando las siglas del GATT, el GATT o la OMC es aquel acuerdo en el cual se establecen los lineamientos comerciales y de impuestos arancelarios o de restricciones arancelarias entre las naciones que forman parte de esta organización. ¿Sí? Y el GATT a su vez se subdividió en dos: el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios y el Acuerdo sobre Comercio de Propiedad Intelectual, que de manera específica se diferencian de las operaciones comerciales de bienes tangibles. Y el primero, el GATS, hace referencia a los servicios, lo intangible. Y el TRIPS, que es el Acuerdo sobre Comercio y Propiedad Intelectual, se enfocó exclusivamente a lo intangible que forma parte de la empresa, de la marca, del respaldo de la organización, que es justamente patentes, logo, eslogan, procesos, nombre. De igual manera, la OMC es un foro de negociación de índole comercial multilateral entre distintas naciones que administra todos aquellos procedimientos para la solución de controversias o la solución de diferencias comerciales, que también se puede entender como las disputas entre naciones, supervisando las políticas comerciales, la cooperación con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con la finalidad o el objetivo de lograr una mayor coherencia entre la política económica y comercial a escala mundial. ¿Sí? En otras palabras, la primera parte de este concepto o de esta idea hace referencia a que la OMC funge como intermediaria o como árbitro. De hecho, se le denomina árbitro o arbitraje a la situación de disputa que se presenta entre dos naciones porque alguna de ellas incumplió en alguna de las partes firmadas en el tratado. Quizás no respetó un arancel, estableció de la noche a la mañana regulaciones o restricciones no arancelarias que imposibilitaban la entrada o salida de la mercancía. De manera particular, quizás alguna empresa no acató con lo establecido en el contrato, y como la firma entre, los tratados comerciales se firman entre federaciones, bueno, las federaciones tienen que responder a las acciones, actos o negligencias de sus empresas. Y la segunda parte habla de las políticas comerciales que se establecen de manera tripartita entre la OMC, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que como ya habíamos mencionado anteriormente, estos dos organismos tienen como finalidad proveer de recursos económicos o financieros a los estados para aplicar
esos recursos, ya sea en el desarrollo de infraestructura o en el desarrollo, perdón, en el desarrollo de infraestructura industrial o comercial, o bien en el desarrollo de infraestructura social para la comunidad en la cual se encuentra inmersa el país. ¿Cuáles son las características de la OMC? En primera instancia, que es un contrato único. Que es decir que todas sus provisiones se aplican a todos los miembros o a todas las naciones que forman parte de la OMC. De igual manera que es un órgano de solución de diferencias o controversias, como ya lo hemos mencionado hace un momento. Por otro lado, que es transparente, que es vigilada constante y periódicamente en cada una de sus funciones a través del mecanismo de revisión de políticas comerciales para permitir que todas las naciones ejerzcan sus actos de comercio de manera clara, ¿sí? Que nadie cometa algo ilícito. Por otro lado, tenemos el liderazgo de la organización, que son directores generales de la Organización Mundial de Comercio, que fungen como figuras políticas para regular o mediar las situaciones entre las federaciones en las cuales la OMC requiere intervenir. Y por último tenemos el funcionamiento en el cual cada uno de los firmantes deben reunirse por lo menos una vez cada 2 años para poder definir o establecer cuáles serán las acciones a tomar de manera multilateral para poder operar en el ámbito comercial y económico, regulados justamente por la OMC. Y la OMC tiene 5 principios de conducta. El primero de ellos es la no discriminación. En otras palabras, que toda empresa que desee participar dentro de la economía de una nación requiere tener trato nacional, el mismo trato que una empresa doméstica, que una empresa local. Así también el trato de nación más favorecida, que esto va de manera específica a que si México y Alemania forman parte de la OMC y México desee intercambiar muebles, le dé prioridad a Alemania, dado que ambos son miembros de la OMC, a importar o comprar productos que si se realiza alguna negociación con Venezuela, por decir algo. ¿Sí? El segundo principio es el de reciprocidad, que así como yo, México, miembro de la OMC, me encuentro obligado a garantizar ciertas tarifas arancelarias, de igual manera las otras naciones que forman parte de la OMC estén obligadas a garantizar, si no las mismas, sí similares tarifas arancelarias. La solución de diferencias, que es justamente la resolución de conflictos generados en algún momento. Y por último, y como cuarto punto, la transparencia, que es que todos los regímenes comerciales se encuentren dados al conocimiento de todos y cada uno de los miembros de la OMC. Y por último, las excepciones. ¿Qué son las excepciones? Son aquellas circunstancias en las cuales los estados o las federaciones no están obligadas a respetar lo establecido en los acuerdos de la OMC. ¿Y cuáles son estos? Las excepciones de carácter industrial, las excepciones que afectan la economía general, así como las institucionales o sistémicas. La primera de ellas consiste en que cada estado puede salvaguardar la integridad de sus industrias, regulando, restringiendo las importaciones extranjeras para un sector industrial en específico, con el objetivo de proteger a dichas empresas nacionales. La segunda, las excepciones que afectan a la economía general, que tiene que ver con las restricciones no arancelarias de aquellos productos que puedan afectar el ámbito macroeconómico
o de orden público de la federación, que están enfocadas a la parte de sanidad y seguridad. Por ejemplo, como menciona acá, sanidad, no utilizar alguna especie o tipo específico de insecticida, no permitir la importación de X o Y productos porque dentro del territorio son reconocidos o identificados como estupefacientes. Y el tercero son las sistémicas o institucionales, que son aquellas que están dirigidas a tratar algún problema específico de alguno de los miembros o a salvaguardar el funcionamiento comercial en su conjunto de las partes involucradas. Y dentro de la OMC se establece el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que en otras palabras es la codificación que se establece a nivel internacional para poder identificar y diferenciar las mercancías. Y este está aplicable desde 1988 y la mayor parte del mundo se basa justamente en este sistema armonizado de designación y codificación de mercancías para clasificar sus productos, obviamente incluyendo México. ¿Y cómo se encuentra organizado, sistematizado el sistema armonizado? Como primera instancia es un listado o una relación, también conocida como catálogo de bienes que son agrupados según sus características. Estos pueden ser eh, empleando un lenguaje universal, que es justamente la codificación que se emplea, y que de alguna manera es indispensable para poder requisitar los documentos dentro de las operaciones comerciales. Y estos documentos y este sistema armonizado es utilizado por las aduanas, para los registros estadísticos, los gobiernos, las organizaciones internacionales y el mismo sector privado para poder clasificar a las mercancías. Y la nomenclatura de dicho sistema armonizado se establece, en primer lugar, identificando el capítulo en el cual se van a reconocer o identificar dichos productos. Eso se reconoce con los dos primeros dígitos. Posteriormente, los segundos dígitos son considerados como partida. Y la partida es la subclasificación del capítulo, para posteriormente encontrarnos con la subpartida, que es la subclasificación de la partida para diferenciar los productos. Aquí tenemos un ejemplo. El código 3005.10. El capítulo 30 nos indica que hace referencia a artículos de uso médico. Los dos siguientes dígitos, que son el 0 y el 5, nos habla de productos manufacturados. Y el capítulo 10, perdón, la subpartida o el aspecto 10 hace referencia de manera específica al apósito y demás artículos con una capa adhesiva. ¿Sí? De esta manera se integra justamente el sistema armonizado y se encuentra integrado, como vemos, por 6 dígitos que deben ser idénticos en todos los países que conforman la Organización Mundial de Aduanas. Y sin importar este sistema armonizado, cada nación establece el nivel nacional de desglose conforme a sus necesidades, añadiendo el código de sistema armonizado en sus dígitos y letras. ¿Sí? Y ya para concluir este punto, tenemos que del capítulo 1 al capítulo 5 en el sistema armonizado nos habla de animales vivos y productos derivados del reino animal. Aquí pueden entrar pieles, lácteos, huevos, animales vivos, animales muertos.
manteca y demás. Del capítulo 6 al capítulo 14 nos habla de productos del reino vegetal, flores, vegetales, leguminosas, polen que se deriva justamente del, de las flores. Del capítulo 24 al capítulo 27, todo aquello que tenga que ver con productos minerales, hierro, acero, cobre, zinc, sal. Del capítulo 15 al 24 nos habla de grasas y aceites de animales y vegetales y productos de la industria alimentaria. Son productos del reino animal que ya llevan cierto proceso de elaboración. En el capítulo 52 hace referencia a el grado de elaboración que pueda llegar a tener el producto. De igual manera tenemos los aspectos o productos del reino vegetal. Pueden ser clasificados también por su función, cuál va a ser el uso que se le va a dar y por su aplicación, de qué manera van a implementarse. Y esto va más enfocado a la cuestión de las maquinarias. Y aquí tenemos cómo se integra de manera doméstica la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, también denominada LIGIE, que es aquí en donde se encuentra el sistema armonizado. Y la LIGIE tenemos que se integra por el artículo 1, que habla de toda la clasificación arancelaria o el sistema armonizado, y el artículo 2, que nos habla de los aspectos generales de la TIGIE, así como los aspectos complementarios. Y en la TIGIE podemos ver que que son 21 secciones, 99 capítulos, 12.450 partidas, sus respectivas subpartidas, y que de esto se deriva la fracción arancelaria, que es el código con el cual se identifican las mercancías en el ámbito internacional, y de hecho tienen una tarea referente justamente a la TIGIE. Y aquí tenemos cómo se integra cada una de las secciones. La sección 1, animales vivos y productos del reino animal. Sección 2, productos del reino vegetal. Sección 3, grasas de aceites animales y vegetales. Sección 4, productos de la industria alimentaria. La 5, productos minerales. La 6, de la industria químico-conexas. La 7, plásticos, cauchos y sus manufacturas. La 8, pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias. La 9, madera, carbón vegetal, manufacturas de madera, corcho y sus manufacturas. La 10, pastas de madera o de las demás materias fibrosas. La 11, materias textiles y su manufactura. 12, calzados, sombreros y demás tocados, paraguas, bastones, fustas, entre otros. 13, manufacturas de piedra, yeso, cemento. La 14, perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas. 15, metales comunes y sus manufacturas. 16, máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes. 17, material de transporte. 18, instrumentos y aparatos de óptica y fotografía. La 19, armas, municiones y sus partes y accesorios. La 20, mercancías y productos diversos. Y la 21, objetos de arte, colección y antigüedades. Mediante estas secciones es que se clasifican los productos, y cada sección, como mencionamos, tiene sus partidas, más bien sus capítulos, sus partidas y subpartidas, ¿sí? Bueno, chicos, de mi parte es todo por esta semana. Les agradezco su atención y nos vemos la siguiente semana. Excelente tarde.